Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias muy interesantes, un notición que habréis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, además de muchas otras noticias interesantes sobre el futuro de varios de los pilotos, sobre categorías a las cuales podría llegar a competir uno de los mejores pilotos de la actual parrilla. Tenemos muchos temas de los que comentar, todos estarán detallados en la descripción. Vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por ese tema bomba que surgió en la noche del día de ayer, una noticia que desde luego ya empieza este momento en el que ya se venía anunciando hace 2 meses, que ya se había comentado, y efectivamente este es el primer paso por parte de Felipe Massa para recuperar el título de 2008. Recordemos que Felipe Massa quiere recuperar ese título, siente que se lo han robado y todo esto viene por la declaración de Bernie Ecclestone afirmando que eran conscientes del Crashgate y no hicieron nada para frenarlo, no hicieron nada para, por lo menos en aquella temporada, haber hecho esa carrera como que no hubiera valido. Efectivamente, por eso Felipe Massa siente que ese título fue robado, porque si no hubiera sido por aquella carrera hubiera ganado aquel campeonato de 2008 a Lewis Hamilton, que lo perdió en la última carrera en Brasil, en su gran premio de casa además para el piloto brasileño. Y los abogados del brasileño ya han mandado una carta oficial tanto a la FIA como a la Fórmula 1 informándoles de sus intenciones y que si no reciben una primera comunicación en menos de 14 días, recordar que esta carta ha sido enviada el 15 según se están informando, si no se recibe una información en las próximas 2 semanas, una respuesta a esa carta, Felipe Massa va a ir ya directamente a los tribunales para intentar recuperar ese título robado. Esto es algo que surgió en el día de ayer por el medio Reuters, impresionante porque ya es ese primer paso. Ya venían hablando y hace muy poco, hace escasas semanas, salió un vídeo incluso de Felipe Massa en el cual se lo volvían a preguntar y decía que efectivamente iban a ir con todo a por ese título que ellos sienten que se lo han robado, ellos sienten que es un título legítimo para el piloto brasileño y hayan mandado esa primera carta oficial los abogados del brasileño a la FIA y a la FOM. Tienen los dos remitentes, tanto a Stefano Domenicali como a Mohamed Ben Sulayem se ha enviado esa carta, se envió el pasado lunes 15, por lo tanto tendremos que esperar la semana que viene. Si no reciben respuesta en esta semana, que por ahora no se ha recibido, o la semana siguiente, ya se iría a los tribunales. Esto es información, como digo, que salió en el día de ayer, y en la carta que le envían los abogados a la Fórmula 1 y a la FIA dice lo siguiente. En pocas palabras, la verdad que la información por lo menos que hay en esa carta, que será mucho más extensa, pero la información de lo que hay en esa misma carta textualmente ha salido poco, pero lo que ha salido es interesantísimo. Lo que dice es, en pocas palabras, el señor Massa es el legítimo campeón del pilotos de 2008 y la Fórmula 1 y la FIA ignoraron deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título. Eso es lo que ha informado Reuters, que siguen diciendo y dicen, el señor Massa no puede cuantificar completamente sus pérdidas en este momento, pero estima que es probable que superen la decena de millones de euros. ¿Por qué pérdidas de decena de millones de euros? Primero, por patrocinios potenciales que podrían haber llegado más tarde por ser campeón, por la prima que le podría haber llegado a dar, por la prima por ganar el título que le podría haber llegado a dar Ferrari, por muchísimas otras cosas es por lo que se podrían haber llegado a perder esos millones de euros que le habría hecho perder la Fórmula 1 en la FIA, al sentirse además que le están robando ese título. Pero lo que lo llevan es que no es únicamente el tema del dinero lo que están pidiendo, sino lo que dicen es, esta cantidad no cubre las graves pérdidas morales y de reputación sufridas por el señor Massa. Es decir, ya no lo llevan por el hecho de monetario, por esas pérdidas de millones de euros. Lo que dicen es que eso no lo pagaría lo que ha sufrido, las pérdidas morales, las pérdidas de reputación que ha tenido Felipe Massa. Recordemos que también luego Felipe Massa se le recuerda de una determinada forma, porque el Felipe Massa, después de 2009, en aquel accidente que tuvo en Hungría, pues ya no llega nunca a ser lo mismo, pero aquel Felipe Massa en 2008 compite por aquel título contra Lewis Hamilton, que Hamilton lo gana en esa última curva del Gran Premio de Brasil. ¿Por qué se pide todo esto? Pues recordemos el Gran Premio de Singapur, recordemos que es una carrera con aquel Crashgate, que lo ideó todo Flavio Briatore, sabemos que además hubo quienes fueron perjudicados por aquella ocasión. Ya no me refiero por ejemplo, el propio Felipe Massa, ¿no? Sino el propio Flavio Briatore pues fue vetado de entrar a un circuito de Fórmula 1. Luego al final se ha acabado levantando esa restricción, pero que sí que hubo consecuencias por aquello, y a lo que lo lleva Massa es que no hubo consecuencias el hecho de pues
haber anulado aquella carrera. ¿Por qué? Pues porque en aquella carrera Felipe Massa no puntúa por un error que tiene Ferrari también, con aquella manguera de combustible, sale ardiendo, no puede continuar y Lewis Hamilton acabó tercero. Si aquella carrera no hubiera computado, pues Felipe Massa hubiera ganado el título de 2008. Por eso sienten que es robado y hay un matiz más importante que ahora un pelín más adelante lo vamos a comentar, pero para concluir ya el tema de los abogados y demás, la carta, como digo, ha ido dirigida explícitamente hacia Stefano Domenicali y hacia Mohamed Ben Sulayem y se especifica, ahora os leo lo que le llegan a decir textualmente, pero se especifica además de esto en la carta que si no hay respuesta, como os estoy diciendo, sustantiva en el plazo de 14 días, los abogados del brasileño prevén recibir instrucciones para iniciar acciones legales ante los tribunales ingleses sin más aviso. Es decir, ahora mismo simplemente este primer paso ha sido un aviso. Si no reciben una respuesta satisfactoria o por lo menos una respuesta, que podría llegar a ser que no reciban nada, si no reciben esa respuesta, sin previo aviso ya van a ir, sin más avisos como el que han hecho ahora, van a ir directamente a esos tribunales. ¿Por qué os decía que os teníamos que hablar ahora mismo sobre esto del Crashgate? Bueno, todo esto además se ha visto potenciado, esto ya se ha comentado, lo ha comentado públicamente Felipe Massa, que esto ya en su año, en su día, ya estuvo él estuvo empujando internamente de, oye, que me están robando el título, ¿no? Y demás, pero bueno, ya le indicaron que si había concluido la temporada no se iban a poder cambiar los resultados, que al final la FIA tampoco podía hacer gran cosa, el Crashgate no fue algo instantáneo que se supo un año más tarde, es decir, era imposible recibir ese título, al menos así se lo hicieron ver. El problema de todo esto es que este mismo año salió a la luz que Bernie Ecclestone lo llegó a decir públicamente que tanto él, que era obviamente el CEO de la Fórmula 1, lo que es ahora mismo Stefano Domenicali, como la FIA, sabían de aquel Crashgate antes de que se hiciera público. Quiero decir, no lo sabían desde el mismo momento en el que ocurrió, pero sí que a lo mejor unas semanas más tarde, ellos ya eran conscientes de ello, y esto no salió hasta que un año más tarde, más o menos un año más tarde, Piquet lo desveló, porque se quedó sin ese asiento en Fórmula 1. No llegó a un año completo, pero bueno, que un par de meses más tarde, Nelsinho Piquet lo desveló porque se quedó sin ese asiento, entonces destapó todo esto y es cuando se llegó a saber. El problema está en eso, que si Bernie Ecclestone y la FIA ya lo sabían y no habían dicho nada, pues por no cambiar el resultado, eso es lo que ha hecho que encima Felipe Massa, que ya sentía a lo mejor que ese título había sido robado por aquella carrera, si encima eran conscientes la FIA y la Fórmula 1, no hicieron nada, te dijeron que no se podía hacer nada y ahora desvelan que sí que eran conscientes, se siente aún más robado. Aunque después de lo que ocurrió de ayer, ha salido declaraciones también de Bernie Ecclestone en Reuters. ¿Y qué es lo que ha dicho Bernie Ecclestone? Pues niega que fuese consciente de ello. Que es impresionante porque es que esto lo ha dicho este mismo año, pero ahora mismo dice que niega que fuese consciente de ello. Sobre todo niega que haya dicho además esas palabras. Lo que dice textualmente es que no recordar saber nada del Crashgate ni haber dicho que sabía nada del Crashgate antes de que se hiciera todo oficial. Lo que dice es, no recuerdo nada de esto, para ser honesto. No recuerdo haber dado la entrevista seguro. Además agrega que ni Massa ni los abogados del brasileño se habrían acercado para preguntarle qué podría haber hecho, que esto es algo que también ha dicho Felipe Massa, que en su día ya se acercaron a él y ya les dijo, que les comunicó que no podía hacerse nada porque si la temporada está, que eso es así, si la temporada ha acabado, si se cierra el capítulo de esta temporada y empiezas a pensar en 2009, no se puede cambiar nada. Obviamente si entran tribunales y demás puede llegar a ser que cambie algo, es lo que está intentando Felipe Massa, ¿no? Pero en ese momento que la FIA y la Fórmula 1 no podían hacer nada en aquel momento. Pero es lo que dicen, niega haber dado esa entrevista, que es que son declaraciones públicas y es por lo que dice Felipe Massa que está ahora mismo pujando nuevamente por ello, y niega que le hubieran preguntado en aquel momento si podría haberse llegado a hacer algo. Eso es lo que ha salido a decir Bernie Ecclestone. Veremos cómo avanza esto, tenemos 2 semanas hasta que recibamos esta respuesta, puede llegar a hacer que sepamos algo de esta respuesta y os lo informaremos aquí, os informaremos si no se recibe esta respuesta y si se sigue yendo hacia los tribunales, qué es lo que ocurre con este Mundial de 2008 que podría cambiar de dueño. Yo personalmente lo veo muy complicado que llegue a pasar nada, creo que va a ser, a lo mejor como muchísimo recibe una indemnización Felipe Massa, pero no creo ni siquiera que lo llegue a recibir, creo que es algo muy complejo, es algo que ha pasado más de 10 años desde aquella temporada.
Y si llegase a ocurrir, pongamos en este caso, pues claro, supondría que Hamilton tiene un mundial menos, ¿no? Me imagino que se lo quitan claramente, tendría 6 títulos, Felipe Massa pasaría a tener un título mundial y además también nos interfiere porque para que eso ocurra deberían de anular a lo mejor el Gran Premio de Singapur. Entonces a Fernando Alonso dejaría de tener 32 victorias para tener 31. Por lo tanto, el meme de la 33, ¿no? Hacia lo que se está yendo de buscar esa 33 dejaría de estar vigente para buscar la 32. Eso simplemente ya lo quería decir. Eso serían las consecuencias directas que habría, pero vamos, yo básicamente creo que es muy complejo que esto ocurra y que cambie algo de un campeonato que ocurrió hace más de 10 años. Así que bueno, eso es lo que ha ocurrido en la noche de ayer. Eso es toda la información que tenemos por ahora. Os iremos informando, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora en esta ocasión al respecto sobre Fernando Alonso. Tenemos que hablar acerca de unas declaraciones bastante interesantes que ha dado en un podcast. Ha estado participando en un podcast, en el podcast High Performance, y ha hablado de muchos otros temas. Os recomiendo que lo vayáis a escuchar si queréis ver a Fernando Alonso hablar y demás. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar, que además tenemos el vídeo con respecto a sus palabras, nos vamos a centrar en este momento en las decisiones que tomó Fernando Alonso. Él mismo ha hablado acerca de ellas y dice que no se arrepiente de nada. Dice que por supuesto podría haber cambiado ciertas cosas, como es el hecho simplemente de haber sido campeón con Ferrari, que recordemos que con Ferrari fue 3 veces subcampeón en sus 5 años y 2 de ellas se quedó hasta la última carrera con posibilidades, pero finalmente nunca llegó a ser ese campeón. Pero comenta que no cambiaría nada, que no está, ahora no mira hacia atrás y piensa que esto tendría que haberlo hecho diferente o tendría que haber cambiado esto. Tenemos que tener en cuenta también que después incluso de la Fórmula 1 ha llegado a correr y ganar las 24 horas de Le Mans, ha estado en muchas otras categorías, ha sido un piloto muy exitoso y con 42 años sigue a este nivel. Lo que sí que dice, en lo que sí que se arrepiente es sobre todo en no haber disfrutado tanto cuando ganó sus títulos, cuando ganó los títulos en 2005 y 2006, porque además comenta que no tiene recuerdos a lo mejor de esa misma tarde celebrando lo demás, que ahora mismo si volviese atrás en el tiempo los disfrutaría un poco más, los sentiría un poco más. Eso es lo que llega a comentar el propio Fernando Alonso. Tenemos vídeo al respecto sobre ello, así que ahora lo vamos a ver, pero como sus declaraciones están en inglés, os las vamos a leer en español. Simplemente ya, pues por matizar, yo diría que a lo mejor en su momento no lo disfrutó tanto porque él mismo no se pensaba que... Tengamos en cuenta que es que su primer título viene en 2005, es que es con una edad muy temprana. Posiblemente él mismo, si ya estaba ganando ahí su primer título en ese 2005, Brasil 2005, no pensaba que fuese a ser el último. Efectivamente no fue el último y hubo uno más al año siguiente, pero más de lo mismo. Él no pensaba posiblemente que no fuese a ser el último, por lo tanto a lo mejor los disfrutaría muchísimo, no quiero decir que no, pero pensando que habría más, pues estaba ya pensando en otras cosas. Ahora, después de que han pasado, pues es que miremos todos los años que han pasado 17 años desde ese primer título que ganó Fernando Alonso, quizá, claro, mirando en retrospectiva, dice, bueno, pues lo hubiera disfrutado un poco más ahora que lleva mucho tiempo buscando ese tercer título. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si consigue hacerlo en Aston Martin y consigue pues de esa forma sí que disfrutar más este tercer título. Lo que dice Fernando Alonso es: veo muchas cosas buenas, muchos amigos y experiencias increíbles acerca de su pasado, hablando en ese momento, pero es como que debería haber disfrutado un poco más, y si tuviese la oportunidad de vivir mi vida una vez más, quizá no cambiaría ninguna decisión sobre mis equipos o ese título con Ferrari. Es decir, ya vemos que no haría ningún cambio en esas decisiones. Y esto es algo que también os hemos comentado en muchas ocasiones en este canal. Yo creo que las decisiones de Alonso no son malas, son la correcta en ese momento. Que te la juegues y te salga bien, eso es otra cosa. Y eso es algo que le ha pasado, por ejemplo, a Hamilton. Hamilton, la decisión correcta no era marcharse a Mercedes. Se la jugó porque estaba cansado en McLaren y demás, y le salió genial, pero no era la decisión correcta. La de Red Bull, por ejemplo, la de Vettel, pues es que era la única opción también que tenía. Y luego le salió muy bien y consiguió ganar esos 4 títulos. Pero si le hubieran puesto sobre la mesa a Vettel irse a Ferrari o irse a Red Bull, se hubiera ido a Ferrari, igual que hizo Alonso, porque era la decisión correcta, aunque luego salga o no peor. La única decisión a lo mejor un poco... quizá que sí que él se la intenta jugar es McLaren Honda, es irte de Ferrari, que bueno, Ferrari al final es un seguro de vida, me refiero, es un seguro que vas a estar más o menos ahí, y Alonso sabemos que con un coche que pueda llegar a estar ahí, va a estar ahí y va a pelear. Otra cosa es que gane, pues por ejemplo en 2010 y 2012 no lo consiguió, pero si se hubiera quedado Alonso en Ferrari, pues seguro 2018 hubiera estado peleando, como lo peleó Vettel, 2017 más de lo mismo. Es decir, al final hubiera sido un seguro, pero se le intentó jugar, estaba harto ya de Ferrari, estaba ya cansado en Maranello, se la jugó y en ese caso le salió mal. Pero por ejemplo Aston Martin se la jugó y le salió bien.
Quiero decir que al final las decisiones que ha tomado Alonso no han sido las incorrectas, simplemente no han acabado siendo las mejores a posteriori, pero por eso mismo es por lo que él mismo llega a decir que no cambiaría nada. Y lo que sí que dice es solo cambiaría el haber vivido mucho más todos esos momentos y tratar de tener recuerdos de esos instantes. Gané el título mundial en Brasil en 2005 y 2006 y me es complicado recordar algo de esas tardes y noches, lo que es triste. Así que eso es lo que dice. Yo creo que es por lo que os he comentado, pero que es lo que comenta, que sí que sentiría un poco más aquellos títulos que ganó, ¿no? Que los intentaría vivir un poco más para poder disfrutarlo algo. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, estas son sus declaraciones, están en inglés, aún así están subtituladas en inglés también, pero lo podéis llegar a ver y aún así si no, pues yo ya os he leído las declaraciones. Sí, a lot of good things and good friendships and incredible experiences, but it's like, yeah, I should have enjoyed more, and if I had the opportunity to live my exact life once more, maybe I don't change anything on my teams or my choices or this Ferrari maybe title or whatever. I will just change to live a little bit more all those moments and try to have more memories from those moments. I won the championship in Brazil 2005 and 6, and I hardly remember anything from those afternoons and nights, which is sad. Así que habiendo dicho ya todo esto sobre Fernando Alonso, vamos a pasar de tema y en esta ocasión tenemos que hablar acerca de una noticia bastante interesante por parte de Charles Leclerc y el futuro del piloto monegasco que podría pasar lejos de la Fórmula 1, tampoco estamos hablando del futuro inmediato, pero ha sido el propio piloto monegasco quien ha estado hablando al respecto sobre esto y en informaciones de Autosport lo que comentan es que Charles Leclerc estaría interesado en correr las 24 horas de Le Mans. Sabemos que además hay varios pilotos de la Fórmula 1 interesados en ellos. Dos que lo han dicho públicamente y que les gustaría correr juntos, según han comentado, son Max Verstappen y Fernando Alonso. Leclerc se une a ellos, Leclerc se une a esos pilotos que quieren correr esta carrera mítica del automovilismo y encima lo que llegan a decir es que les gustaría correr con Arthur Leclerc, su hermano que ahora mismo está en la Fórmula 2. Una oportunidad para la escudería Ferrari para retenerlo aún más, ofreciéndole correr estas 24 horas de Le Mans con Ferrari, que sabemos que fueron los últimos ganadores, pues veremos qué es lo que ocurre. Como digo, esta es la información que nos dicen Autosport. Me parecería bastante interesante, desde luego. Además, se ha hablado recientemente sobre la posibilidad de que Hamilton también vaya, sobre que Vettel se ha llegado a comentar, que yo la verdad que, por ejemplo, sobre el hecho de Vettel no sé bien de dónde salen esos rumores, pero yo os los digo, hay muchos pilotos de la Fórmula 1 que se están hablando al respecto. Se intenta por parte siempre de la FIA que no coincida las 24 horas de Le Mans y a cualquier Gran Premio Fórmula 1. Suelen coincidir también con el Gran Premio de Mónaco porque suelen ser esas mismas fechas, pero se intenta que no coincidan y efectivamente se va consiguiendo. Así que ahora mismo Charles Leclerc abría esa puerta. Si no coinciden, es muy factible que podamos llegar a ver en alguna ocasión a pilotos de Fórmula 1 allí. Este mismo año Leclerc estuvo allí, lo único que estuvo presente, no estuvo compitiendo, pero podría haber corrido si le hubieran dado esa oportunidad, si se lo hubieran ofrecido, porque no había Fórmula 1. Si coincide otro año que no haya Fórmula 1 y el piloto se le ofrece la oportunidad y se trabaja para ello, podría llegar a ser una posibilidad que veamos, como os he dicho, Verstappen. Verstappen es un piloto que lo tengo clarísimo que las 24 horas de Le Mans las va a correr. ¿Por qué? Primero, porque es un piloto que le gustan mucho otras categorías, eso él lo ha llegado a decir. Se ve únicamente con todo lo que hace en simuladores, que obviamente los simuladores y la vida real no es lo mismo, pero él corre en simuladores porque no puede correr en la vida real. Ya lo ha dicho en muchas ocasiones que sí que quiere llegar a correr en esa vida real en otras categorías y las 24 horas de Le Mans, que no es una categoría, es una carrera, pero las 24 horas de Le Mans lo ha repetido en muchas ocasiones que es una carrera la cual la quiere correr. Y se ha hablado de esa posibilidad de que volviera con Fernando Alonso, que Alonso también ha dicho, Alonso lo ha ganado en 2 ocasiones, también ganó encima el Mundial de Resistencia. Y lo que ha dicho públicamente es que tiene esa intención de acabar regresando a las 24 horas de Le Mans. Por parte de Leclerc, como digo, pues también es uno de esos pilotos interesados en esta mítica carrera del automovilismo. Estuvo este año, como os he dicho, y ahora abre esa posibilidad para correr además junto a su compañero, junto a su hermano, que recordemos que es que las 24 horas de Le Mans no se corren solas, se corren en equipo, y le gustaría hacer equipo con su propio hermano. Es una oportunidad, además, como os digo, por parte de Ferrari intentar retenerlo. Sabemos que Ferrari quiere renovarle,
Está avanzada la renovación, tiene contrato ahora mismo hasta 2024, entonces quiero decir, no es algo que vayamos a ver seguro mañana, os digo que se anuncie, pues no, efectivamente no va a ser así. Tiene contrato para la próxima temporada, por lo tanto puede ser bastante pausado, puede ser que se anuncie incluso este año, pero desde luego que no hay prisa, pero es un factor que Ferrari puede empujar para decir, oye, pues renueva con nosotros porque te vamos a dar la oportunidad de correr en Ferrari, que Ferrari ahora mismo pues se metió este año, regresó a las 24 horas de Le Mans, además por la puerta grande porque las consiguieron ganar, pero sobre todo, más que por el hecho de haberlas ganado o no, sobre todo era interesante porque regresaban en la mejor categoría, que sabemos que en las 24 horas de Le Mans hay varias categorías que corren en conjunto, y regresaban en la mayor categoría para competir frente a Toyota, que llevaba los últimos años Toyota ganándolos todo. Este año encima lo consiguió ganar Ferrari, con Antonio Giovinazzi, entre otros dos pilotos que estaban compitiendo en aquel coche de la escudería, y eso es una opción que tiene ahí Ferrari para intentar conseguir esa renovación, ¿no? El ofrecerle ese asiento más sencillo, porque veremos qué es lo que ocurre con el futuro Leclerc, que yo creo que va a renovar, pero imagínate que se marcha de Ferrari. Pues si te marchas de Ferrari y quieres competir en las 24 horas de Le Mans, quizá lo tienes algo más complicado. Siguiendo en Ferrari, teniendo un equipo en las 24 horas, creo que es una opción que tiene ahí bastante factible. Pasando de tema y hablando acerca también de renovaciones, si esta sí que corre un poco más deprisa, tenemos que hablar acerca de Sauber para el próximo año. Recordemos que Alfa Romeo dejará de estar presente en la Fórmula 1, Alfa Romeo dejará de estar como equipo, se habla de esa posibilidad de que sean patrocinador principal de Haas. Veremos qué es lo que ocurre eso, pero el Alfa Romeo que vemos hoy en día, que es Alfa Romeo Sauber, va a dejar de serlo porque ya sabemos que Audi llega en 2026, por lo tanto Alfa Romeo ya este contrato que finalizaba este año pues han decidido no extenderlo, por lo tanto vamos a tener 2 años más, 2024 y 2025 con Sauber. Ahora mismo no hay pilotos para el equipo, ni Valtteri Bottas ni Wang Yuzu están renovados para el próximo año, y ambos por supuesto han dejado ver que quieren renovar, sobre todo Valtteri Bottas, que es que ha llegado a decir acerca de llegar a correr para Audi. Lo veo complicado que llegue a correr para Audi, ahora os informamos, pero es que además para Valtteri Bottas está complicado la renovación para el próximo año porque supuestamente lo que se está comentando, las intenciones por parte de Sauber es: uno, renovar a Wang Yuzu, están contentos con él. La verdad que está rindiendo muy bien y no está muy diferente del rendimiento que está teniendo Valtteri Bottas, por lo tanto querrían renovar de nuevo al piloto chino y además darle la oportunidad a un piloto joven, a un piloto que ya está además en su estructura, ya ha corrido alguna ocasión con el Alfa Romeo, y ese es Theo Pourchaire. Theo Pourchaire de esta forma conseguiría su asiento en la Fórmula 1, que se lleva rumorando bastante tiempo, y sería la sustitución de Valtteri Bottas. Esto es lo que se comenta y esta sería la dupla de pilotos para 2024. Se les contrataría para un año más. Wang Yuzu nuevamente simplemente una renovación de un año porque es lo que ha tenido desde que ha llegado a la Fórmula 1, que yo creo que él exigiría un poco más ya que lleva 2 años aquí, pero bueno, al final es lo que se está comentando, y Theo Pourchaire sí que sería más fácil convencerle para un único año de contrato. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, pues porque abren así la puerta para 2025 la dupla de pilotos. Si rinden bien la pueden mantener, si no podrían llegar a ir a otros sitios. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que se está rumoreando además el hecho de que Carlos Sainz vaya a ser el piloto franquicia de Audi cuando llegue en 2026, pero Carlos Sainz finaliza su contrato en 2024. Con Ferrari es complicado que simplemente consigas ese asiento en 2025 y no renueves más para luego marcharte en 2026. Por lo tanto, lo que se habla es que a lo mejor en 2025 podría recalar Carlos Sainz en Sauber. Si hacen estos contratos, si consiguen estos contratos de un año tanto de Theo Pourchaire como de Wang Yuzu, de esta forma conseguirían más sencillo meter a Carlos Sainz en 2025 como piloto titular, y ya el compañero de Carlos Sainz pues puedes buscar a otro piloto que a lo mejor quieras mantenerlo para Audi, o mantener, si Zhou lo sigue haciendo bien, pues a Wang Yuzu. Si Theo Pourchaire lo hace bien, quizá puedes renovarlo un año más y ver ahí lo que ocurre. Lo que está también bastante claro, Valtteri Bottas para Audi no va a llegar, veremos si renueva para el próximo año, que también es una posibilidad. Esto, como lo que os he dicho ahora mismo, son informaciones de Auto News Francia. Por parte de Valtteri Bottas, él ha insinuado en muchas ocasiones acerca de esa renovación y de renovar hasta llegar a Audi. Yo creo que en Audi es bastante complicado, pero es que Audi es complicado hasta que llegue Wang Yuzu, que lo digo que es complicado de esta forma porque es un piloto más joven, quizá podría tener más papeletas, pero en teoría Audi no quiere a ninguno de los actuales pilotos de la estructura. Lo que se habla es, como os he mencionado ya, Carlos Sainz, y siempre se ha dicho de intentar tener a un piloto alemán. Lo que pasa es que un piloto alemán está complicado. Puedes llegar a intentar pujar por Hülkenberg, pero en el hecho de Mick Schumacher, que es algo que se había rumoreado en alguna otra ocasión, Schumacher es
por no decir imposible, digamos que es muy difícil, sobre todo porque ahora mismo es piloto de Mercedes. Este contrato al final de Audi lo tendrían que hacer un poco antes, posiblemente, quiero decir, no lo van a hacer a lo mejor mañana, pero sí que no lo puedes esperar hasta 2025. Y si lo haces en 2024, este contrato para cerrar a Mick Schumacher, sigue siendo piloto de Mercedes. Y Mercedes, la verdad que nunca no ha sido una estructura que haya cerrado la puerta a sus jóvenes pilotos o pilotos reserva a marcharse a otros equipos. El hecho está bastante claro con Nick de Vries, que era piloto reserva de Mercedes, corría en Fórmula E con Mercedes incluso, y le dejaron marcharse a Alfa Tauri para poder estar en Fórmula 1 porque ellos no le podían dar ese asiento. El hecho está en que eso era irse a la familia Red Bull y ya era algo bastante difícil, pero es que ahora mismo es marcharte a un competidor alemán. Mercedes, competidor alemán, que es Audi, pues es complejo que llegue a ocurrir eso, pero es una posibilidad que está ahí. Siempre han dicho que quieren un piloto alemán, además del hecho de un piloto franquicia, que en este caso parece que va a ser Carlos Sainz. Así que está complejo que Guan Yu Zhou y cualquier otro piloto, Theo Pourchaire o Valtteri Bottas, sigan en Audi. Las informaciones que hay, por lo menos para el próximo año, es que esa dupla de pilotos, Zhou y Theo Pourchaire, podrían llegar a ser los pilotos de Alfa Romeo. La verdad que creo que Theo Pourchaire no lo debería de hacer mejor que Valtteri Bottas, eso desde luego. Si ocurre, debería ser por algo más el hecho de pues, por patrocinios, por darle también la oportunidad a un piloto joven. Guan Yu Zhou realmente creo que se merece esa renovación porque realmente lo está haciendo muy bien, está rindiendo a un nivel muy parejo al de Valtteri Bottas. Diría que en general la temporada ha sido mejor la del finlandés, pero desde luego que lleva mucho más experiencia que Guan Yu Zhou. Y yo, sinceramente, yo es lo que ya os dije el año pasado y lo que os he dicho en estos años que ha estado Guan Yu Zhou en la Fórmula 1. Sinceramente, me esperaba mucho menos del piloto chino. Creo que está rindiendo bastante bien, así que esa renovación creo que será merecida. Y para finalizar, el último tema que tenemos que hablar de todo este vídeo, tenemos que ver unas palabras de Toto Wolff porque el jefe de equipo Mercedes comparte la opinión de Zak Brown, que recordemos que Zak Brown recientemente dijo que si hubiera dos Sergio Pérez en Red Bull sería todo mucho más igualado. Ahora Toto Wolff lo compara. Ahora Toto Wolff lo comparte y lo que comenta es que el factor desequilibrador que está viendo en la Fórmula 1, por supuesto es Red Bull por el RB19 y por el gran monoplaza que han hecho, pero sobre todo es por cómo funciona junto a Max Verstappen, que si no estuviera Verstappen estaría todo mucho más igualado porque están muy cerca del segundo Red Bull. Así lo ha llegado a comentar, y si no estuviera Verstappen y si hubiera dos pilotos del nivel de Sergio Pérez, la temporada no sería tan desequilibrada ni tanto dominio de Red Bull. Y yo sinceramente ya os lo que os dije con Zak Brown, y creo que tiene toda la razón del mundo. Los datos están ahí. Si sacamos a Verstappen de la ecuación, si sacamos a Verstappen de la Fórmula 1 ahora mismo y los resultados se mantienen como han sido, que por supuesto serían distintos y por supuesto Sergio Pérez a lo mejor hubiera tenido mejor rendimiento en otras carreras, pero los resultados ahora mismo son los que son. Y si quitamos a Verstappen, Checo Pérez pasa de tener 2 victorias a tener 5. Oye, ganas 3 victorias más. Pero eso supone que ha sido en 3 ocasiones segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que sacando a Verstappen pasas a Checo tener 5 victorias, Alonso tener 2, Hamilton 2, Norris otras 2 y Leclerc tener 1 victoria. Esos serían todos los ganadores de esta temporada. Si lo haces a la inversa, si quitas a Sergio Pérez, Verstappen tiene 12 victorias de 12. Quiero decir, está bastante claro que el factor desequilibrador está siendo Verstappen, está consiguiendo rendir muy bien, se adapta muy bien a este RB19 y creo que al final también sí que tienen toda esa razón del mundo. Y eso es lo que comenta Toto Wolff en estas declaraciones que ha dado en una entrevista a Racing News 365. Lo que dice es, sí, creo que hay que sacar a Max de la ecuación. El segundo Red Bull es realmente donde estamos. Sería una temporada fantástica y una carrera muy reñida si no estuviera Verstappen, pero ya sabes, el cronómetro nunca miente, solo hay un tipo en un coche que está por encima de todos los demás y solo tenemos que ponernos al día, no hay más elección. Así que eso es lo que llega a comentar, realmente es lo que digo, comparte esa opinión de Zak Brown y ya os opine en aquel momento, que creo que en sí también tienen toda la razón del mundo. Es quien está dominando, saca más de 100 puntos a su compañero de equipo, es quien está aplastando a cualquier piloto que se ponga incluso en el otro Red Bull, así que no puedo decir que no a las palabras que dice el jefe del equipo Mercedes. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibirlas, encantado de que me podáis argumentar en los comentarios cualquier opinión y yo os responderé. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de este deporte que tanto nos gusta, seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.